En el corazón podrido de Milwaukee vivía un hombre que caminaba entre nosotros, tranquilo, educado e invisible. Pero tras la puerta de su departamento se escondía un infierno de carne, huesos y fotografías. Un joven callado que durante más de una década convirtió su hogar en una fábrica de muerte. No mataba por dinero ni por venganza. Este no es solo el relato de un asesino, es la confesión de un hombre que abrazó lo monstruoso y nunca quiso dejarlo ir. Esto es Amselgeist. Bienvenido a la oscuridad. Nací el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Mi madre siempre estaba medicada. Mi padre pasaba horas perdido entre libros de química, tratando de ignorar lo que sucedía en casa. Yo era un niño silencioso. Nadie me veía, nadie me escuchaba, y poco a poco fui desapareciendo por dentro. Tenía 4 años cuando vi, por primera vez, el cuerpo sin vida de un animal, un mapache atropellado. Recuerdo el olor de la carne podrida y cómo las moscas danzaban sobre las heridas abiertas. Me acerqué. No sentí asco, no sentí miedo, sentí curiosidad, y esa fue la primera vez que pensé, ¿qué habrá dentro? A los 7 años empecé a recoger animales muertos del bosque, ardillas, zarigüeyas, cuervos. Los abría con cuchillos de cocina robados. Los desmembraba, no por crueldad, lo hacía como quien desmonta un reloj. Quería saber cómo funcionaban, qué los hacía estar vivos. Cuando mi padre descubrió lo que yo hacía, me llevó al garage para enseñarme a disolver la carne con productos químicos. No se dio cuenta de lo que estaba creando. Me enseñó cómo limpiar huesos, cómo separar músculos y cómo desaparecer un cuerpo. En ese entonces, yo tenía apenas 9 años. No tenía amigos, nadie se acercaba y comencé a beber alcohol a los 14. Vodka en el pupitre, ron en el desayuno. Me volví invisible, pero dentro algo crecía, una necesidad. Un deseo confuso, algo que ardía cuando veía cuerpos masculinos, torsos desnudos, inmóviles, sobre todo inmóviles. Pero una idea estaba clara: no quiero que me abandonen, no quiero estar solo. Años después, la oscuridad fue creciendo en mis adentros. Mi primer asesinato fue en 1978. Tenía 18 años. Se llamaba Steven Hicks. Lo recogí en la carretera. Me dijo que iba a un concierto. Entonces le ofrecí cerveza, música y una buena plática con risas. En un principio funcionó, pero después quiso irse. Y cuando quiso irse, lo golpeé con una mancuerna. No fue premeditado. Fue por miedo, por rabia, porque su partida se sintió como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado de nuevo. Después comencé a desnudarlo, a tocarlo, sentirlo sin que se moviera. Fue la primera vez que sentí que tenía el control absoluto. Después, como si fuera un animal de mi niñez, lo desmembré. Limpié cada hueso, desprendí cada músculo, cada órgano, y después lo enterré en el patio. Yo seguí con mi vida como si nada. Había una lucha interna en mí. Durante años, oprimí esa parte, pero no desapareció. Solo dormía, esperando. En 1987,
despertó con más fuerza. Volví a matar. Esta vez fue en un hotel. Un tipo llamado Steven Tuomi. Era tan guapo. Desperté junto a su cadáver, sin recordar lo que hice. Pero no sentí culpa, solo miedo, esta vez de ser descubierto. Después de eso ya no paré, ya no pude controlarlo. Recogía a muchos chicos en bares, en calles, en estaciones de autobús. Todos eran jóvenes, delgados, callados. Ponía sustancias en su bebida y antes les prometía dinero por posar para fotos. Cuando estaban inconscientes, hacía lo que yo quería. Primero los tocaba, después tenía una necesidad de estrangular. Jugaba con sus cuerpos a voluntad. Algunos los guardaba durante días, posaba con sus cuerpos, los fotografiaba en ángulos que me excitaban. A veces dormía abrazado a ellos. Eran mi compañía, eran lo único que no podía huir de mí. Con el tiempo, quise ir más allá. Perforaba sus cráneos y les inyectaba ácido para crear zombies obedientes, marionetas vivas que nunca me dejaran, pero no duraba tanto. Al poco tiempo todos se morían, siempre morían. Comencé a conservar partes de mis experimentos, corazones en el refri, cráneos en estanterías y piel en bolsas. Los huesos los limpiaba y pintaba. El olor era insoportable, pero para mí ya era una rutina. Lo complicado era esconder ese hedor de los vecinos. Compré un bidón de 250 litros. Ahí disolvía los cuerpos. Usaba productos químicos industriales. El líquido era espeso, denso, como una sopa de carne. A veces me quedaba mirando las burbujas subir. Ese sonido efervescente me tranquilizaba. Conforme pasaba el tiempo me volvía más metódico, más cuidadoso, pero también más hambriento. 14, 15, 16 cuerpos. Ya no me importaban los nombres, solo el silencio, la sumisión, el vacío. Mis vecinos comenzaban a sospechar, pues aquel hedor era imposible de ocultar, pero nadie me denunció a fondo. Yo vivía en un departamento, el número 213. Yo siempre fui callado, educado, inofensivo. No tenían razones para señalarme. Hasta que una noche de 1991, uno se me escapó. Tracy Edwards. Lo llevé a mi departamento, le puse unas esposas y lo intenté drogar, pero el maldito escapó. Entonces llegó la policía. Los agentes entraron a mi departamento y lo que encontraron los hizo vomitar. Encontraron mis fotos Polaroid de cuerpos en descomposición. Encontraron un par de cabezas en mi refri, órganos flotando en frascos y varios cráneos en mi santuario, mi templo, mi mente. Ya no hubo una salida. Me arrestaron y confesé todo, sin gritar, sin llorar, con calma. Les conté cada detalle. Les dije los nombres, las fechas, incluso les mostré dónde estaban los restos. Todo el mundo me señaló. Decían que era un monstruo. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo fui. Me condenaron a 15 cadenas perpetuas. Pasé mis últimos días en la prisión de Columbia. Leía la Biblia, limpiaba pisos. Algunos decían que me había arrepentido, pero lo cierto es que lo único que sentía era vacío. Hasta que un día de 1994, un reo llamado Christopher Scarver me mató a golpes con una barra de acero. Decía que Dios le había dado la orden. Quizá fue así, quizá no, pero yo morí sin resistirme. Tal vez porque en el fondo ya estaba muerto desde hacía mucho. Qué ironía, morir con el mismo objeto con el que me llevé a mi primera víctima. Todos me conocen como el caníbal de Milwaukee, pero yo soy Jeffrey Dahmer.
Deja tu comentario, suscríbete y comparte. Y recuerda, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo.